Llegamos al final de nuestra serie Yo Soy, Escúchame, precisamente sobre escuchar a Dios. Y esta es la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Puedes escuchar a Dios? Y tal vez has escuchado a personas decir antes, Dios me dijo esto, o escuché a Dios decir esto, o me sentí guiado a hacer esto. Y te preguntas, ¿de qué se trata? ¿Escucharon una voz audible? ¿Vieron algo escrito en el cielo? ¿O fue que los llevó a un versículo de la Biblia? Y de esto es de lo que hemos estado hablando. Y si no has estado con nosotros, voy a dar un pequeño resumen. Hemos estado hablando sobre problemas que tenemos que surgen de nuestro deseo de escuchar a Dios, pero tal vez haciéndolo de una manera incorrecta. Y específicamente hemos hablado de dos cosas que causan que algunos de nosotros perdamos o no escuchemos cuando Dios habla. Hemos estado viendo esta serie a través de la historia de Moisés, que es una historia espectacular. Y mientras concluimos esta serie, vamos a ver una parte realmente interesante de su historia. De hecho, vamos a retroceder. Pero en la primera semana hablamos sobre la parte de la zarza ardiente. Moisés iba en una dirección y era un fugitivo, pero estaba cuidando ovejas, está en el desierto y de repente ve la zarza ardiente, y cuando este fenómeno lo ve, capta su atención, y la escritura dice que se apartó para ver, lo que en realidad son dos palabras en hebreo que significan apartarse de y prestar atención a, y es lo que significa. Y la escritura dice algo notable, que cuando Dios vio que Moisés se apartó para ver, entonces se le habló. Y no es cierto que muchos de nosotros a menudo cuando queremos escuchar a Dios, lo que estamos tratando de hacer es llamar la atención de Dios en lugar de darle nuestra atención. Y a veces Dios está tratando de llamar nuestra atención. Hablamos de eso la primera parte, la primera semana. El segundo problema que nos dificulta escuchar a Dios es porque muchos de nosotros tenemos, como Moisés, estos recuerdos o mensajes que se reproducen en nuestra cabeza, que son mensajes tal vez de la infancia o de alguien más. Y cuando Dios dice algo, producen objeciones o dificultad para confiar. Son cosas que tal vez no son verdaderas o son contrarias a lo que Dios está tratando de decirnos, y por lo tanto se interponen en el camino. La semana pasada hablamos de cómo Dios, al revelar quién era, su identidad a Moisés y su autoridad sobre todas las cosas, comenzó a borrar estos mensajes y esas cosas que lo reemplazaron con nuevos mensajes en la mente de Moisés para que pudiera escuchar la voz de Dios. Hoy quiero ser súper práctico y quiero hablar sobre una manera en que cada persona, ya sea que se considere seguidor de Jesús o no, pueden escuchar a Dios. Y creo esto totalmente. Hay una manera en que creo que puedes escuchar a Dios, y quiero ser súper práctico. Puedes escucharlo de manera personal, específica, clara y definitivamente en tu vida, para que en tu vida puedas obtener algo de dirección y comprensión de Dios de una manera muy particular. Ahora, para llegar ahí, quiero comenzar con esto. Una de las preguntas más comunes como pastor que recibo de la gente es: ¿cómo sé la voluntad de Dios? Para mi vida específicamente. Y tal vez no sea como la gran voluntad de Dios, pero ¿cómo se supone que tome una decisión o la otra? O si tomar este camino u otro, o si esta será la relación correcta. Y a veces es simple. ¿Cómo responder a estas circunstancias en esta situación en la que estoy? Y creo que a veces hacemos esto demasiado misterioso. Y no es tan misterioso porque hay una parte de la voluntad de Dios que es su voluntad conocida. Así que dentro de la voluntad conocida de Dios está su voluntad providencial y está su voluntad moral. Y la vemos en las Escrituras. Hay cosas que Dios dice en las Escrituras que va a hacer, y las va a hacer sí o sí, independientemente de si te unes y lo ayudas o no. Simplemente ha decidido que esto es algo que está haciendo en el mundo. Y estos son los planes, o eso es lo que he resuelto hacer. Esto se ve a lo largo de las historias del Antiguo Testamento especialmente. Dios dice que va a hacer algo y a veces Dios cambia de opinión, pero hay cosas que Dios dice que va a hacer, que hará con o sin nuestra participación. Y también abarca la voluntad moral de Dios, y lo vemos más a través de las enseñanzas de Jesús y del apóstol Pablo, y así es como se ve ser un seguidor de Jesús. Si quieres ser un representante de Dios, así es como se ve en tu negocio y en tus relaciones, y así sucesivamente. Pero luego también está la voluntad desconocida de Dios. Y esto es por lo que la gente pregunta, como ¿cuál es la voluntad personal e individual de Dios para mi vida cuando se trata de mis decisiones y mi historia y mi situación? ¿O cuáles son los planes y propósitos de Dios para mí específicamente? Ahora, una cosa que es importante es que estas dos cosas nunca se van a contradecir. Así que Dios nunca te va a pedir que hagas algo o que tengas un plan para tu vida que contradiga su voluntad providencial o moral. Y una de las cosas que vamos a ver en la historia de Moisés es que
Dios le habla y es consistente con algo que Dios ya está haciendo. Ahora, quiero reconocer que en la historia, como Moisés la documenta, nos dice que Dios le habla audiblemente y le da dirección personal. Pero esa no siempre es la manera en que Dios habla. Dios habla de muchas maneras diferentes y esto es un poco de lo que quiero hablar hoy. Que Dios habla de varias maneras diferentes y en mi experiencia nunca he escuchado la voz audible de Dios en mi vida. Sin embargo, siento que Dios me ha hablado mucho, siento que me ha guiado, Dios me ha traído pensamientos. De hecho, hace unos años estuve en un curso que se llama Mi experiencia con Dios. Quizás algunos de ustedes lo conocieron, es de Henry Blackaby y es un estudio muy viejo, pero este estudio nos decía que Dios habla de 4 maneras específicas y que son a través de la Biblia, a través de los eventos o circunstancias en nuestras vidas, también nos habla a través de la oración y también nos habla a través de personas que rodean nuestras vidas. Y típicamente cuando 2 o más de estas cosas se superponen o cuando 2 o más de estas cosas se alinean, puedes estar seguro de que esta es una manera en que Dios está hablando. Pero una de las cosas que quiero que descubramos hoy es que junto a este enfoque que creo de todo corazón que Dios usa, hay estas 2 cosas cuando Dios realmente termina captando nuestra atención. Y vamos a ver esto en la historia de Moisés. Dios aclara las voces que lo están contradiciendo, quizás voces culturales, quizás voces de opresión de nuestro pasado, quizás alguna disfunción de nuestras familias. Y lo que vamos a descubrir hoy es que Dios ya ha estado hablando, ya había estado hablando a Moisés. Moisés no lo había escuchado, no lo había visto, pero cuando Moisés cuenta su historia, reconocemos que Dios ya había estado hablando. La vida de Moisés es una ilustración y una afirmación de que Dios siempre está hablando. Ahora, necesito dar un poco de contexto y si volvemos atrás, Jacob era el padre de José. Recuerden a Abraham, Isaac y Jacob en las Escrituras. En el Antiguo Testamento el mundo era un desastre. Dios comenzó de nuevo y empezó con Abraham. Dijo, a través de él voy a hacer una familia y esta gran nación, y de su familia surgirá un Salvador que rescatará al mundo entero. Así que Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es llamado José, y a medida que su familia crecía, lo que sucedió fue que José fue maltratado por sus hermanos y vendido como esclavo. Termina en Egipto y está en la cárcel, termina ganándose mucho respeto del faraón por interpretar un sueño y se convierte en la segunda persona más poderosa de Egipto, de tal manera que cuando hay una hambruna, él se reencuentra con su familia y les dice, traigan a toda la familia a Egipto y los cuidaremos porque Egipto tiene abundancia. Y así el pueblo hebreo, los israelitas, llegan a Egipto y son cuidados. Ahora, todo eso sucede en el libro de Génesis, pero cuando abrimos las páginas de Éxodo, al principio José muere. Él era el segundo al mando de todo Egipto y ahora no hay nadie que proteja al pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo aún así crece, se multiplica y crecen tanto en número como en poder. Y el faraón que estaba conectado con José muere también y hay un nuevo faraón y este faraón no conoce a José, no conoce la historia del pueblo hebreo y está inseguro porque los israelitas están creciendo en número y poder. Le preocupa tanto que toma el control y entonces hace algo muy astuto y esclaviza al pueblo hebreo. Y el imperio Egipto crece y se vuelve más poderoso porque tienen mano de obra gratuita y están maltratando y abusando de estas personas. Y luego hace algo impensable. Y la escritura nos dice en Éxodo, al final del capítulo 1, dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Ahora, es un cruel control de población. No vamos a dejar que se vuelvan más poderosos y crezcan en número. Por un periodo de tiempo vamos a lanzar a todos los niños jóvenes al Nilo. Es increíble. Ahora, comenzamos en el capítulo 2 y voy a hacer algo que normalmente evito hacer. Y es que voy a leer una gran parte de la escritura y quiero que presten mucha atención. Y particularmente quiero que presten atención a algo. Hay algo que está sucediendo en el idioma hebreo que voy a tratar de sacar al español. Ahora, el idioma hebreo es un idioma con muchos paralelismos y muchos recursos literarios. Y particularmente a lo largo del capítulo 2 hay dúos contrastantes de cosas que están sucediendo. Hay cosas que son ordinarias y hay cosas que suceden como cosas cotidianas que esperarías que sucedan y luego se contrastan, o justo al lado de ellas hay una serie de cosas extraordinarias que suceden y son cosas que no esperarías realmente que pasaran o no sabrías que estaban llegando, y vamos a ver que hay un montón de estas cosas. Así que voy a leerlo, quiero que lo escuchen y quiero que vean lo ordinario junto a lo extraordinario en esta historia. Al principio del capítulo 2, versículo 1 dice así:
Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Ahora, esta palabra cesta es la misma palabra que el pueblo hebreo habría usado para la palabra arca, como el arca de Noé. Este bebé va a estar protegido del agua durante este periodo de tiempo que esté en esta arca. Pero continuamos. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Ahora, aquí están pasando muchas cosas y leí mucho. Y estoy seguro de que captaste la mayoría, si no todo, pero quiero que veas esto, no te lo pierdas. Este niño nació de 2 padres. Ahora, no tenemos sus nombres. Es casi como que son solamente 2 personas hebreas que tienen un hijo y son de la tribu de Leví, pero son 2 personas X de Israel que tienen un bebé y no mencionan nombres. No hay nada especial en ellos, pero tienen un niño especial al que van a tratar de proteger. Y estoy seguro de que toda madre querría hacer esto, pero había algo único en este niño. Así que la madre toma una cesta, una vil cesta hecha con los materiales normales de la época, como el papiro, pero cuando hizo algunas mejoras con brea y asfalto para que no se hundiera, se convirtió realmente en un arca. Y esto habría sido una pista de que algo extraordinario está sucediendo aquí. Y luego la princesa baja a bañarse, lo cual es totalmente normal y común. Va a bañarse al río, así que baja del palacio, llega a la orilla del río para bañarse y ve esta arca y la hace traer a ella y encuentra a un bebé en la cesta. Y es algo extraordinario, un bebé que está en esta pequeña cesta. Y no es solamente un bebé, sino que además es un bebé hebreo. Es decir, es un niño hebreo. Lo que esperarías es que en este punto ella defendiera la realeza de su familia. Ella es parte de la línea real y lo importante para ella es seguir los mandatos del faraón, su padre, pero también querría preservar el legado de su familia. Y esto es de lo que se trata todo esto con el faraón. Él quería luchar por su trono, pero descubrimos que ella no tira al bebé al agua, tiene compasión del bebé. Y luego descubrimos que el bebé está llorando, presumiblemente, pues porque tiene hambre. Porque la hermana mayor que está cerca se acerca y dice: «Oye, el bebé está llorando, ¿quieres que consiga una de las mujeres hebreas para amamantar al bebé?». Y ahora lo interesante es que va y trae a la misma madre del bebé. Y no solo la madre puede amamantar a su hijo, sino que la madre recibe un pago, es una mamá pagada. Ahora, ¿cuántas de ustedes les gustaría que les pagaran por cuidar a sus propios hijos, verdad? Las madres deberían ser pagadas por eso. Así que esto es lo que ha sucedido. Y luego nos dijeron al final que ella devuelve a Moisés a la hija del faraón y que pasa de ser un esclavo para convertirse en realeza al ser adoptado en la familia real. Así que hay esta serie de cosas que van de estos eventos ordinarios y van a estos eventos extraordinarios. Junto al lado de ellos, todos estos eventos extraordinarios. De nuevo, en el idioma hebreo es innegable que estas cosas están sucediendo. Es lo ordinario que parece convertirse en extraordinario. U otra manera de decirlo es lo extraordinario que surge de lo ordinario. Y luego hay una pequeña pausa en estos dúos o en estas duplas. Y nos dicen esto: parece insignificante, pero es muy significativo. Le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Ahora, en realidad es Moshe. Ahora, tenemos que volver a esto más tarde, pero este es el nombre de Moisés y así se escribe en hebreo, Moshe.
es la palabra Moshe, que realmente significa levantar o sacar. Este es el nombre que le dio porque lo sacó del agua, pero es más significativo que eso. Y así la historia en realidad continúa. Moisés, varios años después, cuando crece, sale a visitar al pueblo hebreo para ver y conocer a su propia gente. Y cuando los ve, se da cuenta de que su trabajo es duro. Y no solamente están trabajando duro, sino que están siendo gravemente maltratados por los capataces egipcios. Entonces Moisés toma justicia por su propia mano y mata a uno de los capataces egipcios. Y luego la escritura nos dice que al día siguiente regresa y encuentra a 2 hebreos peleando entre sí. Y nuevamente Moisés está por su gente y por la justicia. Así que intenta detener la pelea y dice: dejen de pelear. Justo ayer estuve aquí intentando salvar a nuestro pueblo. Cuando mató a un egipcio, lo enterró, se aseguró de que nadie lo viera. Pero lo interesante es que alguien lo vio, porque estos 2 hebreos que estaban peleando entre sí le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar a uno de nosotros como lo hiciste ayer con el egipcio? Y lo que hicieron fue literalmente que lo rechazaron. Rechazaron a Moisés, rechazaron su ayuda. Y no sabemos si es porque era del palacio o por qué, pero es extraño. Él estaba intentando protegerlos, estaba intentando defender a su gente y lo rechazan. Así que Moisés se preocupa de que estas personas sepan, y tenía razón, porque el faraón se entera y así el faraón intenta matar a Moisés y Moisés huye y termina en Madián. Y pensarías que tiene un nuevo comienzo, pero el patrón continúa. Va y hay unas mujeres siendo acosadas por unos delincuentes. Él las protege con su sentido de justicia que tenía. Defiende a estas mujeres y parece que habían sido acosadas por un tiempo. Pero Moisés interviene e impresiona al padre, tanto que consigue esposa y trabajo, lo cual es increíble, es extraordinario. ¿Cómo funcionan estas cosas, no? Y luego está cuidando ovejas y está haciendo su trabajo y está en el desierto haciendo nada literalmente y probablemente preguntándose qué estoy haciendo aquí, cuál es el significado, cómo llegué aquí, mientras cuida las ovejas de su suegro. Ahí está cuidando las ovejas y es cuando esta historia, es donde comenzamos, en esta historia, se encuentra con la zarza ardiendo. Ahora, no sé ustedes, pero esto me parece fascinante. Véanlo. Y esto es algo que deben recordar, realmente es importante. Esto es esencialmente Moisés dándonos su autobiografía. La Torá se atribuye predominantemente a Moisés. Sabemos que tuvo varios escritores, pero Moisés fue el principal escritor de la Torá y específicamente de su vida. Y cuando cuenta su propia historia, nos cuenta estos eventos, todos estos eventos, que estas cosas ordinarias que sucedieron, pero también estas cosas realmente extraordinarias que él nunca podría haber controlado o determinado o hecho que sucedieran en su vida. Y algunas de ellas son cosas que Dios podría haber prevenido, que quizás no fueron tan grandes, y hay otras de estas cosas que Dios permitió que fueran grandes. De cualquier manera, solo nos está contando su historia. Y mientras Moisés nos cuenta su historia, nos está diciendo algo que es verdad sobre todos nosotros. Nos está diciendo que tiene un pasado. Hay un pasado en su vida y en ese pasado hay cosas de las que no está orgulloso y de otras sí. Ahora, como dijimos la semana pasada, ha perdido el sentido de sí mismo. Así que vemos esta historia de su pasado y estas cosas únicas y las comparte de una manera única. Pero no solamente vemos su pasado, también vemos su pasión. Moisés, como tú y como yo, tiene ciertas pasiones. Le molestaba la injusticia, defendía a las personas, tenía intereses y deseos. Tiene una carga, como todos nosotros, como ustedes, tienen una carga y él tiene una carga que da forma a la dirección y al camino de su vida. Y creo que Dios está involucrado en todas estas cosas, su pasado y sus pasiones. Ahora, ha sido diseñado y creado con una personalidad única. Es el tipo de persona que dice: quítate de mi camino, puedes unirte o apartarte, porque voy a hacer lo que tengo que hacer, y si estás en mi camino voy a pasar por encima de ti. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Así que Moisés simplemente sigue avanzando, pero tiene una personalidad única, y no solo tiene una personalidad única, sino que tiene un conjunto único de relaciones, un conjunto único, un grupo de personas que estuvieron involucradas en su vida. Y estas 4 cosas también son ciertas para todos nosotros. Tenemos un pasado, tenemos una personalidad única, tenemos pasiones y personas involucradas en nuestras vidas, pero Moisés, al contar su historia, cuenta esta historia sobre lo ordinario de la vida, pero lo contrasta con estas cosas extraordinarias que sucedieron. Ahora, avancemos rápidamente. Mucho tiempo después, los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos.
Moisés está en Madián, en una nueva familia, pero su gente continúa gimiendo y según nos dicen las Escrituras, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces, Dios capta la atención de Moisés a través de la zarza ardiente en el desierto y despeja los mensajes en su mente para que Moisés pueda escuchar específicamente de él, sobre él y lo que Dios quiere que haga para darle dirección que quiere darle a su vida. Y entonces le dice eso: así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Ahora, no pierdas de vista esta imagen. Dios dice: he bajado y aquí está lo que quiero hacer. Quiero levantar. ¿Te acuerdas que Moshe significa levantar o sacar? Quiero levantar a estas personas y llevarlas. Quiero sacarlas de la tierra en la que están a una tierra buena y amplia, no la tierra estrecha y pobre de esclavitud. Quiero llevarlos a una tierra amplia donde tengan libertad y llevarlos a una tierra que fluye con leche y miel, una tierra de abundancia. Así que quiero usarte, Moshe. Estoy bajando, quiero usarte para levantar, Moshe, para sacar a mi pueblo de esta opresión, para que puedan experimentar la libertad y la abundancia que tengo para ellos. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ahora, la semana pasada vimos que Moisés inicialmente responde con miedo, lo cual no es de extrañar. Lo está enviando de vuelta al tipo que intenta matarlo. Yo también tendría miedo y me encanta esta honestidad y la humildad y la humanidad con la que cuenta la historia. Pero conociendo la historia de su vida y sabiendo sobre el pasado de Moisés, su personalidad, su pasión y las personas con las que está conectado, esto es lo asombroso, que el propio Moisés lo está haciendo obvio. No sé si es obvio para ti, pero creo que Moisés está tratando de hacerlo normalmente obvio, realmente obvio. Esto es para lo que Moisés fue creado. Fue creado para este momento. Cuando Dios lo invita a esta aventura y este viaje, Moisés ha sido sacado del río, ha sido sacado de la esclavitud, ha sido sacado de la insignificancia, ha sido sacado de las manos del faraón, ha sido sacado de no tener un hogar ni trabajo, ha sido sacado de ser un extranjero y colocado en una familia, ha sido sacado de lo ordinario y lo mundano del desierto, y Dios dice: voy a hacer algo extraordinario, voy a elevarte a algo único. Mira, la historia de Moisés, como él intenta contarla, es tanto una ilustración como una afirmación de que Dios está hablando y está liderando y quiere usar tu historia. Es como esta famosa frase: las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿La recuerdas? Esto se puede interpretar de muchas maneras diferentes, pero esto es lo mismo que es cierto sobre Dios. Dios habla tanto a través de sus acciones como de sus inacciones. Dios habla tanto a través de las cosas que impide como de las cosas que permite. Muchas veces, cuando se trata de nuestras circunstancias y las experiencias en nuestra vida, pensamos que experimentarás algo y te preguntarás: ¿de qué se trató todo eso? ¿O por qué me sucedió esto? ¿O por qué Dios permitió que eso me pasara? ¿O por qué Dios no lo impidió? Él lo impidió para alguien más, pero no para mí. ¿Por qué no lo impidió en mi vida? ¿Y por qué permitió que sucediera esto cuando podría haber evitado aquello? Y no sabemos por qué Dios impide y por qué permite. Y a veces nos encontramos en situaciones donde no esperábamos terminar y pensamos: ¿y ahora qué hago? Y a veces eso es bueno y a veces es malo. Es como si nada hubiera salido según lo planeado, o todo salió según lo planeado. Conseguí todo lo que pensé que quería y aún no me siento satisfecho. No siento que esto tenga propósito. Entonces, ¿a dónde voy desde aquí? Ahora, el pastor Jeff Henderson solía decir esta frase: las huellas de Dios en ti son pistas sobre sus planes para ti. Las huellas en Dios en ti, las huellas de Dios en ti son pistas. Si pones atención, son pistas sobre los planes que Dios tiene para ti, la dirección en la que quiere enviarte. Y cuando sigues estas pistas, obtienes una percepción más clara de la dirección de Dios y un sentido más profundo del propósito de Dios. Y en última instancia, llegas y experimentas lo mejor de Dios en la vida.
experimentas no solamente lo ordinario de la vida, experimentas lo extraordinario. Ahora, esto es lo que es cierto sobre ti y no sé si te das cuenta, pero tienes un pasado, ¿lo sabes? Tienes también una historia única y algunos de ustedes dirían, bueno, si conocieras mi pasado es un desastre, está lleno de errores y de oportunidades perdidas y no hay forma de que Dios pueda hacer algo con eso y puede que no puedas recibir esto hoy. Y quiero desmentir algo y no quiero ofender con esto a nadie, pero te voy a decir algo, te voy a decir la verdad. En ninguna parte de las Escrituras dice todo sucede por una razón. No, eso se lo inventó la gente. No dice eso, simplemente no está en las Escrituras. No se lo atribuyas a Dios. Esto es lo que sí dicen las Escrituras, que Dios puede redimir todas las cosas, perdón. Dios redime todas las cosas. Y aquí está la situación. Si eso es cierto, significa que Dios no desperdicia nada. No hay nada en tu pasado que haya sucedido en tu vida que Dios no pueda usar para redimir y convertirlo en algo extraordinariamente bueno. Así que independientemente de lo que pienses que te ha descalificado o que no puede haber nada bueno que venga de eso, tienes una visión demasiado pequeña de nuestro Dios, porque Él puede redimir cualquier cosa. Ahora, no solamente eso, tienes pasiones también. Tienes pasiones, tienes ciertos deseos y a menudo desacreditamos esto cuando tenemos deseos que parecen no espirituales. Las cosas que más deseas en tu interior, ambos anhelos están profundos, esos anhelos profundos, esas cosas cuando están corrompidas y pervertidas, el enemigo quiere usarlas para derribarte y conducen a nuestras mayores luchas en la vida y a veces conducen a nuestros mayores remordimientos y nuestros peores errores. Pero aquí está la verdad y es que cuando comenzamos a rendir esos deseos, esas pasiones a Dios, y decirle a Dios, ¿por qué has permitido que este deseo esté en mi corazón? Lo que Dios quiere hacer es dirigir y cumplir los deseos más profundos de tu corazón. Eso es lo que dijo el salmista. Y Él te dará en última instancia los deseos más profundos de tu corazón cuando los entregues a Él y le permitas guiarte y dirigirte según su voluntad y su camino. Ahora, se te ha dado también una personalidad. Y el punto es este, es una personalidad única y algunos de ustedes quieren la personalidad de otra persona. No existe otra persona que sea exactamente igual que tú, porque todos tienen diferentes matices. No hay nadie como tú en el mundo. Nuestro Dios es tan creativo, esto es increíble. Puedes decir, bueno, no me gusta quién soy, pero Dios te creó de una manera única, con un propósito, a propósito, para un propósito. No solamente eso, te ha dotado de relaciones. No solo te ha dotado de una historia, de una personalidad y pasiones, te ha dotado de personas, de un conjunto de relaciones. Y algunas de esas son para alejarte de ciertas cosas en la vida. Otras de esas son para llevarte hacia ciertas cosas en la vida. Otras de esas relaciones en las que Dios te ha dado son relaciones en las que Dios te quiere usar en la vida de las personas según su voluntad. Es decir, quiere hacer algo a través de ti. Y aquí está lo que necesitas saber. Las relaciones más significativas en tu vida no son coincidenciales, son providenciales. Son personas que Dios ha traído a tu historia y quiere usar su influencia. Quiere usar esas relaciones de maneras significativas. ¿Ves? Cuando piensas en tu historia, piensas en todas las cosas normales y esta es la razón por la que Moisés cuenta la historia de la manera en que lo hacemos. Piensa que tu historia es normal porque es tu historia. Tú piensas eso y no crees que haya nada extraordinario en ella, pero hay pistas sobre cómo Dios quiere tomar lo que aparentemente es ordinario y hacer algo extraordinario. Y aquí está lo que es verdad. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero cuando se trata de nuestra historia, tienes un conjunto de cosas únicas en tu pasado. Tienes también una personalidad única que no se parece a nadie más en la tierra. Tienes un conjunto diferente de pasiones y nuevamente cuando empiezas a alinear todas estas cosas, no hay nadie que tenga el mismo pasado, personalidad, pasiones y el mismo conjunto de relaciones con personas en tu vida. La verdad es que Dios quiere usar todas estas cosas. De hecho, no solo quiere usar todas estas cosas, Él está hablando a través de estas cosas en tu vida para ayudarte a descubrir lo que quiere que descubras. Y esto es el propósito que tiene para ti en la vida. Ahora,
Dios tiene un propósito único para ti en la vida y quiere que lo descubras. Y aquí está lo asombroso. Esto es lo que Moisés precisamente descubrió. Moisés descubrió que el propósito de Dios para él era ser un libertador. El propósito de Dios para Moisés fue claro cuando se dio cuenta de su pasado, su personalidad, sus pasiones y las personas con las que tenía conexiones. Era que Dios había bajado y lo había sacado de las aguas, y ahora que Dios bajaba para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad y de sus límites y la falta que tienen hacia la abundancia. No es coincidencia que se llame Moshe y que llame a Moisés en su historia. El fin de semana pasado tuvimos el retiro de hombres. Fuimos 65 hombres que estuvimos juntos, permitiendo que Dios tratara con nuestra paternidad, la que recibimos y la que estamos modelando. Ahora, durante la semana muchos se han puesto en contacto conmigo y me han abordado aquí en la iglesia para contarme lo que Dios hizo en sus vidas y para agradecerme por las palabras que les di. ¿Quieres saber la verdad? Solamente les conté mi vida, lo que aprendí en el pasado, las personas que me ayudaron. Les hablé desde mi personalidad y les compartí mis pasiones. Soy un tipo normal, solamente fui y hablé lo que he vivido y oré por ellos y los animé. Algunos de ustedes dirán, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer cosas así, no quiero apuntarme para eso, pero aquí está lo que necesitas saber de mí. Esta es mi historia, esto es lo que soy yo. En cierto modo siento que Dios me hizo para momentos como esos. Y en este retiro tuve un asiento de primera fila para ver lo extraordinario, porque permití que Dios usara mi pasado, mi pasión, mi personalidad y mi persona que trae a mi vida para verlo hacer algo extraordinario que parece importante y parece importar mucho más que solo lo normal, mundano, ordinario y cotidiano de la vida. Aquí está lo que necesitas saber, y esto es lo que dicen las escrituras de todos nosotros. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y esto no es solamente sobre mí. Tú eres la obra maestra de Dios. Él te ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que puedas hacer las buenas obras que Él planteó para ti desde hace mucho tiempo. Las huellas de Dios en ti son pistas sobre sus planes para ti. Él tiene un plan para ti, y si le das tu atención, si aclaras las voces y los mensajes que intentan distraer tu voz, así como hizo Moisés, Dios quiere hablar de manera personal, específica, clara y definitivamente a través de tu historia. Ya ha estado hablando y enseñándote una dirección, y mientras abres tu Biblia y pasas tiempo en oración, y mientras examinas los eventos y las circunstancias y experimentas tu vida y escuchas a las personas que te rodean, aquí está lo que vas a descubrir: que más que nunca vas a oír a Dios, porque Dios está hablando a través de tu historia, está hablando a través de tu vida, está hablando el mismo Dios que fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el mismo Dios que escuchó los gritos de los israelitas para liberarlos, el mismo Dios que eligió a Moisés para ser parte de su voluntad providencial, algo que iba a hacer en el mundo. Es el mismo Dios que quiere sacarte de lo ordinario y de lo mundano de la vida y quiere que experimentes lo extraordinario. Quiere que seas libre de las cosas en las que encuentras tu valor e identidad y elevarte a una vida abundante que sea extraordinariamente significativa y hacia cosas y experiencias que duren para siempre, que importen más allá del dinero, del poder, más allá de las cosas de este mundo y del reconocimiento y la fama que obtenemos. Quiere elevarte de la misma manera que lo hizo con Moisés. Te creó para algo extraordinario y sus huellas en ti son la pista de los planes que tiene para tu vida.